Bienvenidos, queridos niños, a la escuela sabática, la clase de los menores. Estamos todavía en casa con la posibilidad de pronto podernos encontrar nuevamente en nuestras iglesias. Tenemos que seguir los lineamientos que están dejando nuestras autoridades. Tenemos que obedecer a las autoridades porque las reglas que ponen no están en contra de las que Dios ha dicho. Vamos a empezar la escuela sabática. No puedo poner música porque en YouTube hay que pedir ciertos permisos. Así que nosotros vamos a orar a Jesús y recordando que nuestra casa es una iglesia. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por en esta oportunidad, por podernos reunir este sábado y podamos compartir con los adolescentes, Señor, las verdades de la Biblia, responder nuestras preguntas, saber, Señor, cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia, quiénes somos, Señor, para poder, Señor, continuar en la predicación del Evangelio, porque vemos las señales de tu venida, sabemos que tú vienes pronto. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti. Úsanos, Señor, como lápices y todo, Señor, sea según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy día tenemos una pregunta bien interesante que vamos a desarrollar nosotros y es comunión entre hermanos. A veces nosotros pensamos que tenemos que vivir aislados. Vivir dentro de una comunidad significa que yo solamente tengo que tener una relación de amistad o de amigos solamente que sean adventistas. Entonces, vivimos en un ambiente cerrado, pero la lección de hoy día nos va a hablar sobre quiénes somos nosotros, cómo nosotros podemos tener una buena relación, saber quién eres tú, ¿verdad? Esta lección me hizo recordar mucho cuando trabajaba en la escuela adventista y a niños de 8 años les tuve que enseñar este tema de gran importancia. En la lección 11 dice comunión entre hermanos, alabamos a Dios cuando tenemos comunión con Él y con los demás. Significa que nosotros no somos llamados a estar solamente relacionados con niños de nuestra iglesia, muchachos de nuestra iglesia, sino estamos llamados a tener una relación con Jesús en primer lugar y luego con las demás personas porque los grandes personajes de la Biblia tuvieron grandes experiencias con otras personas, en el caso de Daniel que estuvo delante de un rey y gracias a esa relación que él tuvo, él pudo realmente, el rey Nabucodonosor y todo su corte pudieron aprender acerca de Dios. O sea, José cuando llega a Egipto, el faraón y todos sus gobernadores supieron quién era el Dios a quien adoraba José. El versículo de memoria lo encontramos en Salmo 129, 14 y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No es cierto? Tenemos que estar maravillados del Dios que nosotros tenemos. La semana pasada nosotros aprendimos que somos soldados de Dios y al usar la armadura y tenemos que usar esta armadura todos los días, ¿verdad? El soldado tiene que ser una persona también que se relacione con las personas para saber cómo está el ambiente político en donde vive. O sea que tenemos que saber que ahorita hay un problema fuera de coronavirus y cómo nosotros podemos ayudar a esas personas, cómo podemos actuar. No es para, el coronavirus no es para que escondernos debajo de la mesa y estar allí cuidándonos. No, también tenemos que tener un trabajo que hacer porque tenemos que tener comunión con otros. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes somos? Somos adventistas del séptimo día, pero abarca un poco más. Nosotros somos personas humanas creados a la imagen de Dios. Nosotros no tenemos ascendencia de monos, no tenemos ni de organismos, porque hay personas que a través de la década de 1800 enseñaron de que el hombre desciende del mono, con la tecnología dicen que nosotros descendemos de microorganismos, pero ha pasado más de 528 años del descubrimiento de América. Han pasado más de 528 años del descubrimiento de América y ningún mono se ha convertido en hombre ni un semi-humano. O sea, nosotros somos personas creadas a la imagen de Dios. La evolución
como tú ves en la lámina, ha quedado descartada. No es, nosotros no, Dios no nos creó, Dios no nos creó como seres inferiores, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos personas únicas en el mundo, como tú no hay nadie. O sea, no tienes que imitar, a la única persona que tienes que imitar es a Cristo. Tú eres una persona única, como tú no hay otra persona. Somos personas que estamos compuestas de recuerdos, algunos buenos, otros malos. Muchas veces los recuerdos son los que te pueden limitar en tus objetivos personales. Has tenido una mala experiencia en el pasado, pero tú tienes que superarlo, ¿verdad? Dejarlo todo y seguir adelante porque Jesús está contigo. Ningún recuerdo, sea bueno o sea malo, debe limitarte tu progreso como persona. Tú tienes que seguir adelante porque hay una meta que alcanzar. También somos unas personas de ambiciones, tenemos objetivos a corto y largo plazo. Tú quieres terminar el high school, tú quieres llegar a la universidad, esos son tus ambiciones. Quieres llegar a ser una persona profesional, casarte, tener una posición dentro de la sociedad, esos son ambiciones buenas. Eh, ¿Es malo tener ambiciones? No. No, si estos no ponen a Dios en un segundo lugar. Tú quieres llegar a ser realmente una persona importante, lo puedes ser, pero no puedes dejar a Dios en un segundo lugar. Dios tiene que ocupar el primero. Quiere decir que si tú quieres llegar a ser médico, para llegar a ser médico, tú no debes dejar de ir a la iglesia o dejar de guardar el sábado. Tú tienes que ser un médico, tanto logrando esa meta, sin dejar a Dios en un segundo lugar. El problema es que muchas veces las personas realmente tienen objetivos y metas, pero dejan a Dios a un segundo lugar, y no es lo correcto. Somos personas con sentimientos, lloramos, tenemos tristeza, mostramos indignación, mostramos irritación, somos personas humanas, porque el pecado, después del pecado, los sentimientos malos se comenzaron a mostrar. Se dice que aún el hombre más fuerte ante una cebolla derrama una lágrima. Entonces tenemos personas que tenemos sentimientos y hemos visto personas que han muerto con el coronavirus y nos entristecemos, sentimos tristeza porque no hemos hecho mucho para que esas personas sientan. Jesús mostró sus sentimientos. La Biblia dice que Jesús lloró, ¿no? Jesús estuvo estresado cuando estaba en el monte, en el Getsemaní. O sea, Jesús tuvo sentimientos, por lo tanto nosotros debemos tener los mejores sentimientos con las cosas que nos rodean. Somos personas con defectos, incluyen físicos, los de carácter, pero no debe ocultar los sentimientos y ambiciones que uno tenga. Tú puedes tener defectos físicos, también pueden incluir los del carácter, tienes un carácter fuerte. Aunque tengas un carácter fuerte, Jesús te ama y no debemos ocultar los sentimientos y ambiciones que nosotros tenemos. Tenemos que ser como somos. Somos una persona amada por Dios, aceptada porque a través de su compañía vamos a volver a ser como Dios nos creó al inicio, ¿no? La educación, esa es la educación que uno recibe. El fin de la educación es que tú vuelvas a ser como Adán y Eva, y en el transcurso de tu vida tú vuelves a ser como Adán y Eva, porque tú hablas a Dios con oración, has dejado cosas malas, asistes a la iglesia, guardas el sábado, ayudas a tu prójimo, obedeces los mandamientos de Dios, entonces tú estás a través de ese contacto que tienes con Jesús todos los días, entonces tú estás volviendo a ser como lo era Adán y Eva. Lo único que no podemos hacer es ver a Dios. Pero cuando Jesús venga, te va a llevar al cielo porque tú estás haciendo un cambio en tu carácter. Ahora, ¿para qué nacimos? ¿No es cierto? Hay muchas ideas, pero la Biblia nos dice que nosotros nacimos para 4 S. 4 S, 4 palabras que empiezan con la letra S. Nacimos para ser santos. ¿Qué quiere decir santo? No es el santo que la gente le prende una velita, representa un personaje, una persona de la Biblia, alguien que hizo el bien. No, nosotros nacimos para ser santos, quiere decir, nacimos para dejar de hacer el mal e imitar a Cristo. La Biblia dice que nosotros somos santos, porque hemos dejado el mal y seguimos a Cristo.
Nacimos para ser sanos. Tercera de Juan 2 dice que tu amado, yo deseo que tú tengas salud. Nosotros tenemos que elegir alimentos saludables, tener una vida equilibrada, elegir buenos alimentos para ser una persona sana. La gente ve y dice, wow, esta persona es bien enfermiza. ¿Cómo puede hablar de Dios si es tan enfermiza? O no, entonces no, como que no coordina una cosa con otra, pero tenemos que ser personas sanas, ¿verdad? Personas que realmente tengan un régimen alimenticio y podamos continuar nosotros predicando un mensaje de salud, ¿verdad? Pero tenemos que tener salud para continuar el Evangelio. Ser personas sabias. La sabiduría no es la inteligencia es el desarrollo del conocimiento. La sabiduría es temer a Dios y elegir el bien y dejar el mal. Cuando tú estás en una tentación y hay dos opciones, lo bueno y lo malo, tú eliges el bien, entonces eres una persona sabia. Y por supuesto, en Primera de Juan 3:18 dice que nosotros somos llamados a ser serviciales. No estar dentro de la iglesia enclaustrados ahora que van a abrir las iglesias. Tú tienes que tener un plan misionero para salir afuera y predicar a más personas acerca de la venida de Jesús. Entonces nosotros somos llamados a ser santos, tienes que imitar a Cristo, ¿no es cierto? Somos llamados a ser sanos, tener un cuerpo saludable, alimentación saludable, ¿no es cierto? Somos sabios, elegimos el bien y dejamos el mal, y somos, por supuesto, serviciales. Ahora, el perfil que nosotros tenemos que llegar a tener no es el de un artista de la televisión, no es el de una persona famosa, no es el de cualquier persona de la comunidad. El perfil que nosotros tenemos que llegar a tener es el de Jesús. O sea, nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿verdad? Ahora, nosotros somos personas críticas, ¿no? Tenemos que llegar a ser personas críticas. No es que vamos a criticar la vida de los demás. Ese no es un trabajo que Dios no nos ha dado, el de criticar, sino que debemos analizar los problemas que se nos presentan, buscando soluciones que van a ser felices. Debemos nosotros autocriticarnos y decirle, ¿qué hay en mí que yo debo mejorar o autoanalizarme? Tenemos que ser personas críticas, tenemos que analizarnos, ok, yo tengo que mejorar esto, mejorar mi carácter, necesito más estudiar más ciencia, necesito más estudiar la Biblia, necesito más apegarme a Dios, dejar estas cosas, son unas personas críticas. El rey David y Salomón se autoevaluaron, David especialmente cuando cometieron pecados, David mató a un hombre para quedarse con la esposa, y Salomón, él dejó ídolos y entonces él se autoevaluaron y entonces ellos mejoraron su vida espiritual. Somos llamados a ser personas críticas. Somos personas creativas. Todos podemos crear algo a través de muchos métodos para ser útiles a la iglesia, en la sociedad, el mundo en el que vivimos. Nuestra creatividad debe ser usada para el bien. Ninguna idea o invento que tú hagas debe ser para matar personas. Tiene que ser una persona creativa. En la Biblia encontramos a José, que él fue muy creativo, le dijo al faraón, si tú van a venir ver 7 años de hambruna, construye almacenes donde vas a guardar comida. Y él construyó el faraón hizo caso a la creatividad que uno puede tener. En la Biblia hay muchas personas creativas. Por ejemplo, Pablo, él vio al soldado romano y se imagina a la armadura del cristiano en base a la armadura de un soldado. O sea, tú eres una persona que puede ser muy creativa, pero lo que tú crees tiene que ser en beneficio de las personas, no para matarlas, no para destruirlas. Ninguna idea creativa debe ser para destruir a la persona. Cuando vemos que una persona ataca a otra persona, es la forma como Satanás quiere destruirnos. Somos personas activas. Todos nacimos para hacer un trabajo. No podemos estar echados en la cama todo el día, no podemos estar encerrados. Dentro tenemos habilidades, talentos que debemos desarrollarlos. Es triste que un cristiano sea visto como un zángano, un vago, un ocioso, que solamente se dedique a leer la Biblia, a ir a la iglesia. No, nosotros los discípulos de Jesús fueron personas que trabajaban, ellos así vendían, ellos iban
a pescar peces, los vendían. Pablo hacía eh, tiendas de campaña y mientras ellos predicaban y acompañaban a Jesús en esta tierra. Tenemos que ser activas, personas que ayuden a la persona activa, es la que ayuda a la sociedad. Está en actividad haciendo diferentes actividades, ¿no es cierto?, en beneficio propio, porque uno se siente feliz por las cosas que hace, y por supuesto también se dedica a ayudar a la iglesia. Personas libres. No es que vas a ser una persona que haga lo que quieras, una persona con libertinaje, sino que tenemos el libre albedrío y puedes diferenciar entre hacer una cosa bien, ¿no?, y dejar el mal y elegir un camino. Tú eres una persona libre, tú tienes derecho, tú tienes que el deber de tomar tus decisiones, qué camino vas a seguir. Acuérdate que el hijo pródigo que hemos visto en la lección del trimestre, él eligió los amigos y derrochar el tiempo y el dinero. O sea, tú eres una persona, el padre no le prohibió, ¿no? Tú tienes que elegir el camino, pero recuerda las consecuencias del camino que tú tomes, ¿no? En la Biblia encontramos Noé. Noé pudo haber elegido otro camino, pero él decidió seguir a Dios antes del diluvio. Él y su familia fueron salvos. O sea, tú eres una persona libre para tomar tus propias decisiones, pero tienes que pensar en las consecuencias. Somos personas integrales, es decir, nosotros necesitamos las otras personas, no podemos vivir en necesitamos las personas de tu familia, necesitas la persona de tu vecindario, de tu comunidad y del mundo. No hemos nacido para ser ermitaños, o sea, para encerrarnos en un convento o como los monjes o monjas. Necesitamos ser personas útiles, no podemos aislarlos en una comunidad pequeña de adventistas, tenemos que relacionarnos con las personas y tenemos que ser personas útiles a la sociedad en que vivimos, una bendición para todos. O sea, tú tienes talento, eres una persona creativa, eres una persona que te autocríticas, una persona que tiene muchos talentos, muchas habilidades, sabe tomar buenas elecciones, pero no puedes vivir encerrado en la iglesia, tienes que salir afuera, afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Jesús, necesitan alimentos, necesitan consejos bíblicos, necesitan escuchar canciones de Dios, necesitan realmente, y entonces nosotros somos llamados a ser personas integrales, tenemos que integrarnos con la sociedad. Que ellos, yo los respeto a ellos, ustedes respeten mis creencias. Yo juego con ustedes el fútbol, le respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Yo no uso las palabras que ustedes usan, ¿no? Pero ustedes, las palabras que no uso son porque van en contra de mi fe, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, Daniel judío, ¿no? Él llegó a ser embajador ante Dios en la corte pagana de Babilonia y llegó a ser una bendición para dos grandes imperios, para el rey Nabucodonosor y para el rey de Ciro, que continuó con el siguiente reinado. Daniel, si se hubiera encerrado, si hubiera pensado él que realmente no me acerco a estos porque son paganos o porque adoran dioses de otra diferente forma, porque comen diferente, jamás se hubiera dado la oportunidad a Nabucodonosor y a Ciro de conocer realmente quién era Dios. O sea, tenemos que romper a veces la maqueta con lo que nos han enseñado que solamente los conquistadores, solamente entre adventistas. No, afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Dios y por eso tú tienes que ser una persona que sabe ser sano, sabio, servicial y santo, una persona que puede, con la ayuda del Espíritu Santo, puede realmente tener a Dios en su corazón. Ser un cristiano no es solamente los sábados, tú tienes que todos los días ser un buen cristiano. Orar, leer la Biblia, cantar, tener momentos con Dios, predicar, es todos los días, no solamente el sábado. Personas solidarias, es decir, no podemos cerrar nuestros ojos cuando hay desgracias, tragedias como el coronavirus. Las personas que nos rodean deben recibir ayuda en todas las áreas sociales, espirituales, afectivas. No solamente repartir comida y ropa o alimentos,
o agua. A veces también las personas necesitan conocer de Dios, conocer por qué, como quién empezó el coronavirus, explicarles la esperanza que Dios nos tiene. ¿No es cierto? Todos necesitamos una sonrisa para poder vivir y necesitamos ayudar a las personas, decir, hay un terremoto en tu localidad, hay un incendio, muchas personas están muriendo con el coronavirus, algunas están pasando hambre, entonces tú tienes que ser una persona solidaria, quiere decir que necesitamos ayudar a esas personas con lo que tenemos, ¿no? En la Biblia encontramos la historia de Dorcas, una mujer solidaria. Ella sabía vivir entre pobres, viudas, y ella le llevaba una alegría para ellos. Somos personas de fe, creemos en Dios, el Padre, imitamos a Jesús y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Acuérdate que el ser cristiano no es solamente el sábado, tú tienes que ser cristiano todos los días. Creemos que en cada tiempo de nuestra vida Dios nos guía de acuerdo a su divino plan. Pablo, al final de su vida, podía decir que él había recorrido la batalla de la fe. Él dijo, yo ya completé mi vida, estoy cerca de Dios, he hecho trabajo para Dios, ¿no es cierto? He predicado, muchos se han bautizado, mi vida estuvo, llegué hasta la casa del emperador romano y entonces él sabía que había corrido toda la batalla de la fe. Entonces nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿no es cierto? E imitar a las personas de la Biblia que tuvieron gran personaje. Somos personas democráticas, es decir, aceptamos cumplir nuestros deberes para con Dios y el hombre. O sea, respetamos las autoridades civiles, aceptamos nuestros deberes, tenemos deberes que cumplir, también tenemos derechos, vivimos en un país donde se respeta la libertad religiosa, ¿no? Todos somos iguales, seas adventista, seas evangélico, seas de otra denominación, somos iguales ante Dios, ¿verdad? Una cosa es que tú conozcas la verdad de la Biblia y otra cosa es que tú creas que tú eres superior por conocer eso, ¿no? No podemos sentirnos superior a nadie, ¿no? Jesús nos enseñó que había que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiene que ser una persona que a la sociedad le dé los impuestos. Recuerda que nosotros tenemos que obedecer las autoridades, pero en primer lugar tenemos que obedecer acerca de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que nosotros aprender acerca de cómo somos? Esto no es es porque nosotros tenemos que relacionarnos con muchas personas. Las personas de la comunidad necesitan saber realmente acerca de Jesús. Ahora, ¿quiénes somos los adventistas? Nosotros somos una cultura cristiana que vive en un mundo lleno de personas con diferentes ideas y conductas. Hay personas que son budistas, ateos, evangélicos, católicos, pero pero hemos logrado desarrollar características en beneficio de la sociedad y en el mundo en el que vivimos. Somos personas educadas, todos nosotros vamos a una escuela, algunos van a una escuela adventista y sabemos diferenciar la buena educación de la mala educación. Tú sabes diferenciar qué es bueno y qué es malo. Pagamos nuestros impuestos, obedecemos las leyes sin que contradigan nuestra obediencia a Dios. Tú pagas tus impuestos, tú respetas el semáforo, pero si, por ejemplo, te dicen el sábado tienes que ir a recibir clases, tú entonces ahí tienes que en primer lugar obedecer a Dios. O sea, obedecemos las leyes siempre y cuando no estén en contra de lo que la Biblia dice. Conocemos de salud, sabemos que debemos dejar la carne, no comer puerco, no beber vino, no usar drogas, ¿verdad? Son principios como de temperancia, además eliminamos el uso de drogas, el alcohol de nuestra vida lo eliminamos, ¿verdad? Es un estilo de vida, no es que la iglesia me dice, o no es lo que la Biblia dice, es un estilo de vida mantener tu cuerpo sano. Trazamos metas a corto y largo plazo, nuestra vida más allá del servicio adecuado en este mundo. Nosotros nos estamos proyectando para ser personas útiles aquí, pero a la vez te estás proyectando para ir al cielo. O sea, aquí tú vas a ser un maestro, un abogado, un juez, un pastor, un diácono, tú vas a ser, esa es tu aspiración, tú vas a ser un ingeniero, pero tu proyecto es llegar al cielo. O sea, tienes proyecto a corto plazo aquí en la tierra y a largo en el cielo. Sabemos de música y canto, sabemos canciones, sabemos himnos, sabemos coritos, sabemos de música, pero no somos personas que no conocemos de música. Podemos realizar teatro o dramas de acuerdo a la ocasión.
Ustedes participan en la iglesia haciendo dramas, haciendo juegos, entonces eso te está educando para que tú veas que un adventista no solamente sabe la Biblia, sabe muchas cosas. Podemos hablar en público, algunos de ustedes han predicado, algunos de ustedes hablan de Dios o cuentan, hacen cortas disertaciones para que tú veas cómo tú sabes y no te has dado cuenta. Pueden relatar historias, han escuchado historias en la iglesia, leen historias, entonces ustedes pueden realmente relatar historias en diferentes ocasiones. Practicamos la economía, quiere decir que no malgastas el dinero, usas el dinero, sacas el diezmo, todo eso, ¿verdad? Podemos fomentar la paz. Cuando hay una pelea ahí entre amigos, tú tienes que ser una persona pacífica porque eres una persona que imita a Jesús. Y también nosotros podemos hacer marchas pacíficas con carteles. Nosotros aprendemos, sabemos cómo perdonar. O sea, vivimos en un mundo donde la gente no sabe perdonar, pero nosotros podemos enseñar acerca del perdón. Nosotros, los niños y jóvenes, ustedes han memorizado grandes porciones de la Biblia. Eso no debería nunca dejarse de practicar. Memorizamos, sabemos memorizar citas. Conocemos de planificación y administración, sabemos cómo vamos a hacer nuestra vida, cómo hacemos nuestro horario, cómo planificas tu futuro. Hacemos manualidades y trabajos. En la iglesia a veces hacen craft, trabajo de madera, los nudos, entonces tú vas obteniendo. Realizamos obras sociales de beneficencia en favor de la comunidad y del mundo, salimos a repartir comida, repartimos literatura. Tenemos un espíritu de liderazgo para mover a toda una armada, pues tenemos el club de aventureros y conquistadores. Sabemos qué actividades podemos hacer con los muchachos, qué es lo que les gusta, recolectar flores, caminatas, paseo, visita a los museos. O sea, sabemos liderar. Sabemos sonreír en adversidad y llorar en momentos oportunos. Pues sabes cómo alegrarte, cómo superar el dolor, porque tú tienes confianza en Dios. Hace unas semanas, eh, hace un tiempo yo escuché de una persona que mataron a su niño, un perro salvaje, y esa persona supo cómo realmente, cómo esta persona pudo realmente sobreponerse. Tenía su confianza en Dios y pudo superar la inconveniencia. Conocemos la Biblia en forma cronológica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos qué historia va primero. Ese es un conocimiento que muy pocos niños de afuera conocen. Tú conoces historia de la Biblia, tú le preguntas a un amigo y no sabe ni quién fue Pedro, pero tú sabes la Biblia en forma cronológica. Esto es un motivo para que tú puedas conversar con otras personas. Podemos usar los medios visuales, las redes visuales como Facebook, Instagram, YouTube en forma positiva, porque tú sabes elegir el bien del mal. Y tenemos un trabajo que hacer en casa. Reconocemos que hay que hacer un trabajo en la casa, en el vecindario, en la comunidad y en el mundo. O sea, eso es todo lo que nosotros somos. La lección de esta semana es muy interesante porque nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que comprender. Tú estás en una edad, yo ya pasé por esa edad, yo crecí en la iglesia adventista, mi época, mi juventud ya pasó. No me considero viejo, pero considero que a mi edad yo hice muchas cosas de las cuales no me arrepiento. Haber seguido a Jesús, haber sido un maestro por más de 35 años, haber enseñado a muchos niños y jóvenes a aceptar a Jesús. Muchos de ellos se bautizaron, muchos de ellos son pastores, porque uno tiene que aprender a usar el tiempo correctamente y a tener sobre todo a Dios en primer lugar. Recordar que tú naciste para ser santo, ¿no? Y tienes que imitar a Jesús, ¿no? Tienes que ser una persona sana, alimentos saludables, cuidar tu cuerpo, no drogas, no alcohol. Ser una persona sabia, elegir el bien y dejar el mal. Y ser por una persona que esté al servicio de Dios, una persona activa. Busca tu lugar dentro de la iglesia. Si tú quieres ser diácono, está bien. Si tú quieres ser maestro, si tú quieres ser parte del club de los conquistadores, eso está bien. Pero acuérdate que no fuiste llamado para estar encerrado en una iglesia. Afuera hay un mundo de personas
que necesitan, muchos niños, mucha gente de tu edad, muchas personas en los asilos de ancianos, muchas personas en las calles, que ellos necesitan conocer de Jesús. O sea, tenemos que cambiar la mente de que nosotros queremos solamente estar entre adventistas. Afuera hay un mundo. Jesús dijo ir por todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que nosotros llegar a ser. La lección de esta semana ha sido muy, muy interesante. El objetivo principal es que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios diariamente. Tú para llegar a tus metas y logros, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Si tú quieres ser un médico, genial, buenísimo. Pero no porque yo quiero llegar a ser un médico, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar, porque tengo muchas clases. Muchos jóvenes dicen, no, yo tengo muchas clases en la universidad, yo no puedo ya dedicarme a la iglesia. Entonces eso es desplazar a Dios en un segundo lugar. Y vas a llegar a ser un médico, pero sin Dios. Hay muchos médicos que están sin Dios, pero tú necesitas realmente estar en comunión con Dios. La primera cosa cuando estamos en el eslabón de la adoración es que tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Y cuando por la mañana te levantas, tu primer pensamiento es el Facebook o el televisor o tu PlayStation o tu amigo o la comida, entonces tú estás expresando a Dios en un segundo lugar. El primer pensamiento que uno tiene que tener cuando te levantas, cuando tus ojos se abren, es buscar a Dios. Necesitas leer la Biblia. Necesitas orar. Si puedes cantar a esa hora, genial. Pero tienes que tener a Dios en primer lugar. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar, entonces tú no vas a tener problemas de comunicarte con las otras personas. No somos llamados a estar encerrados en un ambiente adventista solamente. Somos llamados a salir al mundo. Al mundo hay un mundo afuera de personas que necesitan conocerlo. Mira cuántas personas han muerto de coronavirus. No solamente en tu país, en la ciudad. Mira otros países. ¿Cuánto de ofrenda hemos dado para que esas personas en otros países conozcan de Jesús? Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que valorar la importancia que tenemos nosotros nuestra participación, porque un día Jesús te va a decir, a ver, ¿qué hiciste por los niños de Italia? ¿Qué hiciste por tus amigos de la escuela? ¿Qué hiciste por tu familia en primer lugar? ¿Qué hiciste por tus vecinos? ¿Les predicaste de Jesús? ¿No? Tú naciste para ser sano, santo, sabio, servicial. Naciste para ser una persona activa. ¿Qué hiciste? No le vas a decir, bueno, yo no sabía, porque ahora tú te lo estás aprendiendo. La iglesia por años ha predicado esto y te lo predica a ti porque tú estás iniciando tienes que tener una responsabilidad de asumir tu rol. Si las otras personas no lo quieren hacer, genial, tú hazlo tú. ¿No? Hay una cita en Elena de White que dice, si tienes que desobedecer al pastor para hacer una obra de Dios, hazlo. Dios entiende. Y eso nosotros tenemos que realmente comprenderlo. Afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Dios y encerrados, a veces dentro de la iglesia nos peleamos entre nosotros, no, que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero ¿para qué pelearte si afuera hay un mundo de personas, niños, jóvenes, ancianos que necesitan conocer de Jesús? Por lo tanto, el versículo dice, te alabaré porque formidables y maravillosos son tus obras. Tú eres una obra de Dios, una persona única en el mundo. No eres descendiente de monos ni de microorganismos, somos descendientes de Dios. Y estamos maravillados y tu alma lo sabe muy bien, porque realmente Jesús viene pronto y viene realmente a llevarnos al cielo. Vamos a orar y vamos a terminar esta clase y recuerda, eres llamado por Dios para ser santo, sabio, sano y servicial. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana del sábado, porque nos hemos permitido, Señor, comprender tu mensaje. Saber, Señor, que somos creados a tu imagen. Saber que tenemos que imitar a Jesús, nuestro Salvador. Tenemos que ser sanos, cuidar nuestro cuerpo de drogas, de malos alimentos. Tenemos llamados a ser sabios, elegir el bien y dejar el mal. Y somos llamados a ser serviciales. Afuera hay un mundo de personas que necesitan de nuestra creatividad para llevar ese mensaje que tú vienes pronto. Ayúdanos a hacer un lápiz, Señor, en tus manos y poder dibujar en el corazón de los niños
y de los amigos y de los familiares y de la comunidad entera que tú eres nuestro Dios y que hay un lugar para ellos en el cielo. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. A practicar. Primero ten tu relación con Dios. Luego, dedícate a leer la Biblia, orar, cantar. Planifica tu vida de aquí en adelante. ¿Qué vas a hacer aquí a 4 años? ¿Qué vas a hacer aquí a 5 años? Y sobre todo, busca tu lugar, ora a Dios para que Dios te diga qué es lo que tú tienes que hacer, qué trabajo el que tú tienes que desarrollar, porque recuerda que Jesús viene pronto y hay un lugar en el cielo para tus parientes, para tus amigos, para las personas, tus vecinos, para la comunidad entera y para en todo el mundo. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana.